delanteros que ganaron un mundial sin haber hecho goles. En el fútbol se hace inevitable relacionar al delantero con el gol. Por la habilidad con la que cuentan y la posición que ocupan dentro del campo, son los atacantes quienes suelen marcar los goles para sus respectivos equipos o selecciones. Gran parte de los delanteros campeones del mundo han convertido goles que le otorgaron a su país un pasaje de ronda o el título, si es que estos fueron en la final, pero no todos los que han sido campeones pudieron hacerlo. Existen casos de delanteros en los que pese a disputar una buena cantidad de minutos y a contar con varias situaciones de gol, terminaron el torneo con 0 tantos anotados. En este video vamos a ver un top de 10 futbolistas con esta particularidad. El orden lo basé principalmente en la posición, ya que no es lo mismo ser centro delantero que extremo, como también en los minutos jugados. Pedro. Integró el plantel de España en su primer y único mundial ganado en el año 2010. Aquella selección, recordada por un vistoso juego, no tuvo un gran registro goleador. En los 7 partidos jugados apenas convirtió 8 goles, de los cuales 5 fueron del goleador David Villa. De los otros 3 restantes, ninguno fue convertido por el extremo de Barcelona, que disputó 5 encuentros en el torneo jugando por ambas bandas. Pedro ha tenido varias ocasiones a lo largo del mismo, pero la fortuna no estuvo de su lado y no pudo convertir. Al fin y al cabo esto pasa a ser algo estadístico, ya que lo que importa es su aporte para que su país pueda ganar su primer mundial. Pedro ha jugado unos minutos sobre el final contra Suiza, Portugal y Paraguay, como también lo hizo en buena parte frente a Alemania y Países Bajos en la final. Karl-Heinz Riedle. Franz Beckenbauer decidió llevar al delantero de Werder Bremen para disputar el Mundial de Italia 90, y aunque por delante contaba con grandes figuras como Böhler y Klinsmann, igualmente el Kaiser le dio su tiempo en cancha. Riedle ingresó sobre el final en los encuentros contra Emiratos Árabes y Países Bajos, mientras que contra Checoslovaquia e Inglaterra ha sumado 170 minutos más. Todos estos partidos registran algo en común, y es que ninguno de los goles que se anotaron en ellos llevan el apellido del delantero oriundo de Baviera. Igualmente este tuvo un aporte suyo a la red, cuando anotó en la tanda de penales ante Inglaterra en semifinales. Un gol que por supuesto no cuenta para las estadísticas, pero que fue clave para que su selección avance a la final. Ousmane Dembélé. El Mosquito no es un futbolista cuya tarea principal sea la de anotar goles, pero su habilidad y su cercanía al área le han permitido marcar en varias oportunidades, y de hecho lo hizo en un amistoso previo al Mundial contra Italia. Sin embargo, en la cita mundialista de 2018, en la que Francia levantó su segundo título, no ha podido mojar en ninguno de los partidos en los que jugó. Dembélé participó en los encuentros contra Australia, Perú y Dinamarca por fase de grupos, además de ingresar unos minutos sobre el final en el compromiso contra Uruguay. En todos estos partidos, sacando el 0-0 contra los daneses, los goles quedaron a manos de sus compañeros de equipo. Ousmane participó en el Mundial de Rusia con 21 años y ha jugado tanto por la banda izquierda como por la derecha. Edilson. Mundial 2002, delantero y Brasil. 3 componentes que nos llevan a pensar inmediatamente en un mismo jugador, Ronaldo. El fenómeno se había desquitado después de lo sucedido en el 98 y fue la figura de aquel Brasil pentacampeón, siendo goleador del torneo con 8 tantos. Además del fenómeno, hubo 2 delanteros más que claramente fueron suplentes suyos: Luisao, que disputó muy pocos minutos, y Edilson, que lo hizo en más medida. En este último nos vamos a centrar. El delantero de Corinthians en aquel entonces vio acción en 4 de los 7 encuentros en el Mundial de Corea-Japón, pero no convirtió ningún gol. Edilson, quien hace poco fue noticia por declarar ser mejor que Messi, Neymar y Cristiano por contar con un mundial y ellos no, jugó los encuentros frente a China, Costa Rica, Inglaterra y Turquía. Oscar Ortiz. El negro Ortiz fue uno de los futbolistas que levantaron el trofeo mundial con Argentina por primera vez en su historia. Su buen rendimiento en River Plate hizo que el flaco Menotti lo convoque para jugar con la albiceleste la Copa del Mundo de 1978, disputada justamente en Argentina. Si bien el negro tuvo un protagonismo bastante importante, jugando 6 encuentros de los cuales en 4 fue titular,
Los registros indican que no hubo goles suyos en el campeonato. Ortiz se desempeñó como wing o puntero izquierdo y se caracterizaba por su velocidad y gambeta. Ha jugado en todos los encuentros a excepción del debut frente a Hungría. Jimmy Greaves. El centro delantero inglés es un futbolista muy recordado tanto en sus equipos como en la selección nacional. Jimmy es ni más ni menos que el máximo goleador histórico de Tottenham, con 266 gritos. También figura en la lista de anotadores de la selección inglesa con 44 tantos. Greaves además cuenta con el logro de ser uno de los únicos futbolistas de su país en levantar una Copa del Mundo, tras la obtención del trofeo en 1966, mundial en el que Inglaterra fue organizador. Dos de las estrellas de aquel equipo fueron los delanteros Hunt y Hurst, que anotaron 3 y 4 goles respectivamente. Otra de las piezas de ataque del equipo de la Rosa era Jimmy, que participó en 3 partidos enteros correspondientes a la fase de grupos, aunque no pudo anotar en ninguno de ellos. Garrincha. Manuel Francisco dos Santos, mejor conocido como Mané Garrincha, fue uno de los mejores futbolistas que hubo en la historia, y entre sus múltiples distinciones se encuentran 2 mundiales de fútbol ganados con la Canariña. El primero de ellos, en 1958, es el que voy a destacar a continuación. Este fue justamente su debut en el torneo. Garrincha era parte de esa temible delantera que también contaba con Pelé, Didi, Babá y Zagallo, pero de estos 5 cracks, el único que no pudo anotar goles fue Mané. El nacido en Río de Janeiro, que jugaba al fútbol con una pierna 6 centímetros más corta que la otra, participó en 4 encuentros aquel mundial. En la edición del 62, en donde también fueron campeones, tuvo aún más protagonismo. Estuvo en 6 compromisos y esta vez sí pudo anotar goles, en 4 ocasiones distintas. Stefan Guibarch. El pasado Mundial de Rusia hubo un futbolista francés que posteriormente comentaré que recordó mucho a Stefan, tras repetirse un hecho que no se dio muchas veces en los mundiales. El delantero de Auxerre lideró en 1998 todas las tablas posibles de goleadores con su equipo: Liga Francesa, Intertoto, Copa de la UEFA y Copa de la Liga. Una racha goleadora que le abrió las puertas de la selección nacional para ser el delantero titular de su equipo en el Mundial que organizó la misma Francia. Y así fue. Guibarch estuvo presente en todos los compromisos de la Copa del Mundo arrancando desde el inicio, siendo la referencia de ataque de los galos, aunque con una particularidad: nunca anotó goles, cosa que importó poco porque finalmente Francia terminó levantando el título, bordando así la primera estrella a su escudo. Fernando Torres. Lesionarse antes de un mundial es de las peores cosas que le pueden pasar a un jugador, y Torres lo sabe bien. Sin embargo, su deseo terminó por cumplirse y pudo estar presente en la edición de 2010 disputada en Sudáfrica. Y no solo eso, sino que también terminó levantando el título junto a sus compañeros. Aquel torneo, Fernando jugó los 7 partidos, no en su totalidad, pero disputó aunque sea unos minutos en cada uno de los encuentros del mundial. Sin embargo, no pudo anotar goles, sumándose a Pedro como los delanteros de la Furia Roja sin marcar. Esto igualmente es lo de menos, y más si hablamos de un jugador que apenas un mes atrás se encontraba en muletas, tras su lesión en la rodilla con posterior paso por el quirófano. Olivier Giroud. Fue el caso que me impulsó a crear este video, y no tengo dudas de que es el más significativo. Olivier pareció ser el calco de lo que fue Guibarch en el 98, un delantero francés cuya misión es la de hacer goles que termina el torneo con un registro de 0. Giroud comenzó el torneo siendo suplente contra Australia, aunque ingresó unos minutos sobre el final. Después de ese partido, el lugar de centro delantero fue suyo. Mbappé, Griezmann, Dembélé o quien juegue arriba lo acompañaba, pero la referencia en el área fue el 9 del Chelsea. Sin embargo, terminó el torneo sin goles anotados, y sin tiros tampoco. Francia se convirtió en la primera selección campeona del mundo en la que su centro delantero no haya hecho un solo remate al arco contrario. Sin embargo, mucha gente, incluyendo a Deschamps, destacaron su tarea de espaldas y también lo que se denomina trabajo sucio. Muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Un saludo a todos.